Protestantismo en Hispanoamérica. ¿Es compatible con la hispanidad? El protestantismo va ganando terreno en Hispanoamérica, es una tendencia a considerar. Hoy vamos a analizar a dicha rama cristiana. Veremos su origen en América, desarrollo, forma de pensar, perspectivas al presente y futuro, y sobre todo debatiremos si es que podría ser contraria a la hispanidad, o si sí sería compatible con esta. Ello basándonos en los siguientes puntos, que pueden ser más. 1. Historia. 2. Geopolítica. 3. Doctrina. 4. Emociones y manifestaciones. 5. Trabajo y riqueza. 6. Proselitismo. 7. Economía. 8. Música. 9. Conclusión. 1. Historia. Como bien sabemos, el cristianismo llegó a América en 1492, en su rama católica de la mano de España. España evangelizó con el catolicismo a las diversas tierras y sus habitantes. Es por ello que durante los 3 siglos de época virreinal el catolicismo fue la única rama cristiana en Hispanoamérica. Los únicos protestantes que pasarían por aquí fueron los piratas ingleses y holandeses, pero no se dedicaban a evangelizar, sino a asaltar y destruir. Sin embargo, sí hubo asentamientos europeos de otras naciones en América, todas ellas durando poco tiempo. Algunos alemanes luteranos a los que España permitió formar una colonia en Venezuela, durando poco, solo 2 años. Florida. Hugonotes franceses. Duró 13 años. Brasil, nuevamente hugonotes, por Río de Janeiro. Duró 5 años. Brasil, calvinistas holandeses. Duró 30 años. Panamá, escoceses presbiterianos. Por el Golfo de Darién. Duró 2 años. Estas incursiones terminaban por el ejercicio de la fuerza de España y Portugal. La presencia de estos protestantes influyó muy poco, o nada, en el devenir de los territorios donde se asentaron. La Iglesia católica predominó sin dudas. Fue recién después de las independencias cuando los nuevos gobernantes republicanos dejaron entrar a los protestantes abiertamente. Esto se dio porque muchos de esos gobernantes eran de tendencia liberal y al mismo tiempo admiraban a los anglosajones, entonces empezaron a permitir la llegada de protestantes. Algunos gobernantes veían al protestantismo como la forma liberal y casi personal de acercarse a Dios, mientras la Iglesia católica era vista como una especie de monopolio de la fe. Además, algunas reformas que se dieron en las repúblicas afectaron el poder de la Iglesia católica respecto al período virreinal. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y a finales de dicho siglo es que empezaron a llegar misioneros protestantes europeos y norteamericanos. Sin embargo, eran escasos. Fue recién ya en el siglo XX cuando llegaron muchos más, incluso con denominaciones organizadas, dispuestas a ganar terreno en nuestra Hispanoamérica. Distintos grupos como los presbiterianos, pentecostales, bautistas, etc. Vale mencionar un evento importante. El Congreso Protestante de 1916 en Panamá, donde participaron algunas grandes denominaciones y donde ellas se repartieron territorialmente las zonas de influencia que tendría cada una para predicar el Evangelio. Fue allí también en Panamá que se adopta el término evangélico para referirse al protestante hispanoamericano común. Allí empieza la difusión de forma más intensa, masiva. Dichos misioneros y copoltores se dedicaron a ir a lugares alejados llevando su prédica por toda Hispanoamérica, enfocándose muchas veces en las personas pobres. Al parecer analizaron nuestra historia, y se dieron cuenta que debían hacer lo mismo que los misioneros españoles hicieron siglos antes. Ir por los más pobres y alejados. Durante todo el siglo XX siguen llegando misioneros, que a su vez forman ya misioneros hispanos, aumentando el porcentaje de población protestante. En la década de 1980 se da un empujón tremendo al protestantismo en Hispanoamérica, de parte de Estados Unidos. Ya lo veremos más adelante. Especialmente en Centroamérica. Los demás también vivieron algo similar, aunque en menor medida. Es a partir de los 80 y 90 que el protestantismo ha venido creciendo aún más. Tampoco podemos olvidar mencionar a Brasil, que por tamaño y grandes iglesias es el principal bastión del protestantismo en Iberoamérica. Sin embargo, en este video me enfoco más en los hispanos. Hoy los protestantes han tenido ya alguna cuota de poder político. Por ejemplo, en Perú en la década del 90, con el gobierno de Fujimori muchos entraron al Congreso. En el 2006 el voto protestante fue decisivo para que gane Alan en vez de Ollanta. Y en la actualidad hay varios movimientos ciudadanos que protestan en las calles cuando el gobierno quiere hacer alguna medida a favor de la llamada ideología de género.
En Chile tampoco les ha ido mal. Pinochet los apoyó durante su mandato y hoy tienen buen porcentaje de la población. En Ecuador su crecimiento también va en aumento. En Brasil incluso ya aspiran a poner un protestante como presidente. 2. Geopolítica. Los diversos rubros de la vida humana casi siempre se entrelazan a lo largo de la historia. No es de extrañar que en esta ocasión se combinen religión, con geopolítica e incluso intereses económicos. Durante la época virreinal, otras potencias europeas deseaban entrar a Hispanoamérica. No pudieron por unos 300 años, hasta la caída del Imperio Español. También llamado monarquía hispánica, o monarquía católica. Luego de las independencias, casi de inmediato, empezaron a llegar los protestantes. Por ejemplo, vale mencionar a James Thomson, que luego se hizo llamar Diego Thomson. Llegó a conocer incluso a José de San Martín, llegando a enseñar en varias de las nuevas repúblicas. Sin embargo, es a finales del siglo XIX cuando los protestantes llegan con planes definidos de predicar masivamente, repartiéndose los países por zonas de influencia incluso. Vale mencionar que durante el virreinato la fe católica era un gran factor unificador del mundo hispánico. Después de las independencias la Iglesia católica se debilita un poco. Eso fue aprovechado por los protestantes llegados. A la vez que con su nueva visión religiosa, de diferentes denominaciones protestantes, atomizaban aún más a Hispanoamérica, incluso en eso. A la vez que criticaban a la Iglesia católica uniéndola con leyenda negra. Es decir, el catolicismo sería de la oscura época española, mientras el protestantismo era la luz espiritual real y el progreso material, al estilo anglo. Ya en el siglo XX, los misioneros siguieron llegando y ya se producían abundantes misioneros locales. En la década de los 80, se da algo interesante. Estados Unidos se sentía un poco golpeado geopolíticamente hablando. Después de la derrota en Vietnam, la presencia de la Unión Soviética en Centroamérica y Caribe, el avance del izquierdismo prosoviético en el continente, Estados Unidos quería ser grande otra vez, hacer sentir mucho más su influencia sobre toda América. A la vez que combatía al socialismo filomarxista. Para ello el presidente Reagan inició un gran programa de intervención en varios países hispanos, aunque con especial énfasis en Centroamérica. Consistía en ayudar más a los gobiernos amigos de Estados Unidos, además de logística. Pero también empezaron a promover el cristianismo protestante en dichos países. Incluso apoyaron a un presidente protestante y hubo recelo contra católicos. A partir de allí el protestantismo creció bastante en Centroamérica, siendo hoy la región porcentualmente más protestante de Hispanoamérica. Algunos países, como Guatemala, ya llegan casi al 50%. En los protestantes el rompimiento con la Iglesia católica se asociaba a un mal pasado español. Un arma geopolítica. 3. Lo doctrinal. Pasando ya la cuestión histórica y geopolítica, veamos ahora a grosso modo la doctrina que tienen los protestantes hispanoamericanos. Buscando entender su forma de pensar, para al final ver si podrían ser compatibles o no con la hispanidad. Ante todo debemos decir que la gran mayoría, casi todos, desconocen lo histórico y geopolítico, por lo que se les podría catalogar de sinceros. El protestantismo hispano es bastante emocional, y no tanto racional, y logra tener amplia aceptación especialmente en los sectores de ingresos medio a bajo. El primer punto de rompimiento es que no reconocen la autoridad del Papa. Esto si bien viene de Lutero, algunos dichos del actual Papa Francisco, no ayudan mucho a ello. Interpretan la Biblia de forma directa, muchas veces literal. Un punto importante es que consideran a los católicos como idólatras, por poseer santos, aunque no tanto por tener sus imágenes, sino más por llevarlas en procesión. Se remiten a varios versículos bíblicos, que si uno los lee suenan contundentes. Como por ejemplo en Éxodo o Salmos. Otro punto de discrepancia es también por los santos, pero esta vez por la intermediación. En el catolicismo se le reza u ora a diversos santos. La Biblia dice lo siguiente. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otro punto es la liturgia y tradición católica. Consideran que la liturgia es más un rito humano que algo realmente espiritual. Otro punto sería el bautismo. Esto es interesante. Consideran que un verdadero bautismo debe ser cuando la persona es plenamente consciente de lo que hace, ya adulto, no de infante. Y además que de preferencia sea en un cuerpo de agua, emulando el mismo bautizo de Jesús. Y ya que tocamos el bautismo viene tal vez el punto más importante. La gran mayoría de población católica hispana lo es solo porque nacieron en una familia católica, pero en realidad no son practicantes, son seculares.
Nunca han tenido una experiencia religiosa o comunión con Dios. Mientras que el protestante hispano sí. Ocurre en él un cambio, una fuerte emoción que veremos más adelante, luego de la cual no vuelve a ser el mismo. Muchos la describen como algo muy bello, sentir a Dios por primera vez. Eso es el famoso. Aceptar a Jesús, a Cristo en el corazón. Es en realidad como una demolición personal interna del ego, para de alguna manera entregarse a su idea de Dios, a la vez que están profundamente agradecidos. Lo venden como relación y no como religión organizada. De esas experiencias personales intensas es que vienen luego los ímpetus proselitistas, en lo que llaman, predicar la palabra de Dios. O, difundir las buenas nuevas del Evangelio. Otra cosa digna de mencionar es que los protestantes hispanos, si bien tienen muchísimas denominaciones, se consideran todos como hermanos, con algunas diferencias doctrinales. Es interesante. Vale mencionar también que si bien ellos no son católicos, en el sentido estricto, etimológico del término, también lo son. Católico significa universal, y el cristianismo que ellos llevan también es para todos, sin excepción. Algunos se enorgullecen de ir a predicar a las personas más perdidas, como a las cárceles, locales nocturnos, drogadictos, entre otros. Allí logran cambiar la vida de varios, que luego a su vez muchos se vuelven nuevos misioneros contando su testimonio de vida, de cómo Cristo cambió su vida. En Hispanoamérica es más probable que un católico no practicante se vuelva protestante, que viceversa. Ese afán e ímpetu proselitista es de admirar. En resumen, ven al mundo católico como un lugar secular, un gran campo donde echar la semilla de su predicación. 4. Emociones y manifestaciones. Recordemos, el protestantismo tiene mayor aceptación entre los hispanos de ingresos medios y bajos, que generalmente tienden más a las emociones y a una preferencia temporal regular alta. Algo muy notorio es que muchas veces muestran emociones muy intensas durante las ceremonias religiosas, llegando incluso al llanto y los gritos. En otras ocasiones a mostrar temblor en los cuerpos, caídas inconscientes e incluso milagros. Esto nos hace recordar a los cuáqueros, que en español significa tembladores, o temblorosos. Se trataría de manifestaciones dignas de estudio. Ellos dicen que es el Espíritu Santo manifestándose, igual a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Una variante de ello sería el movimiento pentecostal surgido en Estados Unidos a inicios del siglo XX, y traído acá durante dicho siglo, masivamente. Bueno, entrando al tema emocional en sí, la ceremonia protestante hispana, llamada culto, se diferencia de la misa católica por el nivel de emoción. Los predicadores tratan de enseñar algo bíblico, pero también con una cuota conmovedora, chocante, emotiva. Poco a poco va subiendo eso durante el culto, hasta que cerca del final muchas veces la gente ya está llorando, o gritando, o bailando. Mientras alaban a Dios y a Jesús. Es alucinante. Según dicen, estarían viviendo algo muy similar al cristianismo primitivo. Ahora, algo muy importante. Gran porcentaje de personas que acuden a dichas iglesias sienten que les falta una guía, alguien que los dirija en el camino correcto, y esa persona sería el pastor protestante. Que, no es casualidad, tenga generalmente una excelente oratoria. Hable fuerte y firme, con gran convicción, a diferencia del sacerdote católico que es más calmado. Esa seguridad mostrada por el líder les gusta a las personas. También la gente muchas veces ve a los demás miembros de dichas iglesias como una segunda familia. Es decir, además de ir por guía, también van para sentirse miembros de algo más grande y fraternal. Recordemos también que la conversión de alguien a protestante generalmente es una experiencia fuerte, por lo que luego entran en un afán proselitista igualmente fuerte. Deseando compartir lo mismo a los demás. He ahí el ímpetu que tienen de salir a las calles, cantar en público y similares. 5. Trabajo y riqueza. Algo alucinante e interesante. Como bien sabemos, el protestantismo europeo y norteamericano tiene la llamada ética de trabajo, que ve con buenos ojos a la prosperidad material, a la riqueza. Se ve como una señal de la aprobación de Dios. El trabajo material e industrial fuerte y efectivo es la norma. Aunque algunos dirían que esto luego derivó en el origen oficial del capitalismo con Adam Smith, y aún más radical después con la ideología libertaria, que ya es casi puramente materialista, nada ontológica. Mientras tanto, el catolicismo no ve con tan buenos ojos la riqueza material. Incluso lo ve como algo medio pecaminoso. Por esa razón muchas veces cunde la envidia al ver a otro más próspero, y aunque muchas veces sea inmerecida, igual refleja una interesante tendencia. Aquí también debo mencionar algo muy interesante.
El hispanoamericano en gran porcentaje es barroco, es decir, gusta de las manifestaciones culturales muy coloridas, exuberantes de tradición. Ello se refleja en la liturgia católica, tan rica en símbolos. Y también en la forma de ser del hispano promedio, tiende a ser muy expresivo en varias formas, además de a veces no tener metas tan claras, es medio disperso. En algunas zonas esto se da más que en otras. Mientras que los europeos y norteamericanos no son tan barrocos, sus manifestaciones culturales no son tan coloridas o ricas. Es como si esas energías las dedicaran a otras áreas de la vida, como por ejemplo la industria. Además no son tan expresivos como el hispano promedio, y son algo más enfocados en una meta. Generalizando, claro. Eso se nota en el culto protestante, que es austero de símbolos, enfocándose más en lo puramente abstracto, en sentir a Dios. Y aquí viene lo relevante. Atención amigos. Cuando el hispano católico se convierte al protestantismo, lo que hace es cambiar de doctrina, y aceptar a Dios. Sin embargo, no cambia su cosmovisión respecto a la riqueza y el trabajo. Es más, muchas veces se agudiza la que ya tenía previamente. Muchos protestantes idealizan la pobreza. Los fieles, porque en los líderes la tendencia es la contraria. Aunque siempre hay honrosas excepciones. También hay pastores que se mantienen en austeridad por dedicarse a la predicación. 6. Proselitismo. Como ya vimos en el apartado Emociones y Manifestaciones, lo que viene después es un gran ímpetu proselitista. 7. Lo económico. Es un secreto a voces que muchas iglesias protestantes exigen diezmo a sus miembros. Algunas veces con chantaje emocional doctrinal. El argumento es que para recibir primero tienen que dar. Por supuesto, si luego no reciben lo esperado es porque les faltó fe. Sin embargo, no todas son así. Hay algunas que no cobran nada, hacen labor altruista. Muchas de ellas son pequeñas en pueblos pequeños. Si bien la Iglesia Católica no cobra diezmo, en varios países sí recibe ayuda económica del Estado, incluyendo exoneraciones tributarias. Es interesante. 8. Lo musical. Este punto también podría llamarse poder blando, o difusión por carisma. Desde la década de los 90 en adelante han surgido varios cantantes, compositores y cantautores protestantes en Hispanoamérica. Los cuales crean una música muy bella, vale decir. De corte internacional y con letra neutral. Las letras casi nunca o nunca atacan a la Iglesia Católica, sino que hacen énfasis en Dios y Jesús, en alguna alabanza o agradecimiento. Algunos cantantes que destacan son Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado, Marcos Barrientos, Arturo Giraldo, Marcos Witt, Alex Campos, Ricardo Rodríguez, Roberto Orellana, Marcos Vidal. O grupos, como Miel San Marcos. Y más. Dicha música es bastante buena, conmovedora y genera paz. Es interesante que estos músicos usen también ese arte para su proselitismo, atrayendo a personas de todas las edades. Allí el catolicismo también debería hacer lo mismo. 9. Conclusión. Luego de analizar estos puntos ahora podemos ver con mayor claridad y amplitud el pensamiento del protestante hispanoamericano promedio. En la mayoría las diferencias son doctrinales, pero siguen siendo occidentales, hispanos y cristianos. Formando parte de nuestra cultura. Ahora la gran pregunta ¿es compatible el protestantismo con la hispanidad? Si bien la Iglesia Católica es uno de los pilares de la hispanidad, sin duda alguna, sí hay varios hispanistas protestantes. Sin embargo, pienso que ellos deben cumplir con ciertas normas. Respetar a la mayoría católica y no hacer proselitismo, dentro de los grupos hispanistas. No ser pro-anglosajón, sino aprender de la historia hispana y católica. También de su propia rama religiosa, para tener conocimiento, pero no difundir su fe dentro del hispanismo. En resumen, guardar su fe para el hogar y eventualmente un proselitismo aparte, que no afecte a la causa hispanista. Debemos estar unidos para difundir el mensaje de hispanidad. Dicha fe, si bien en el pasado afectó nuestra geopolítica, hoy ya no tiene por qué ser así, podemos controlar eso. Los hispanistas católicos y protestantes deben conocer todo ello. Bueno. Espero que con este video ahora conozcan un poco más acerca de los hispanos protestantes. Si discrepas con algo o deseas mencionar algo que tal vez olvidé, déjalo en los comentarios. Saludos. Y feliz Navidad por adelantado.